Queridos amigos, ¿cómo estáis? Me alegro de volver con un nuevo vídeo. Quiero agradeceros ante todo vuestros comentarios, los likes, las suscripciones. Bueno, los comentarios me fascinan todos, incluso hasta los que me critican. Me parecen genial. Es lo que más me gusta, los comentarios. Y bueno, también tengo que decir que a lo mejor me dejo algunos sin contestar, ¿vale? Me vuelvo un poco loca porque son ya varios vídeos, son bastantes vídeos, creo que 57. Entonces, aunque, bueno, no somos muchos todavía, pero para mí somos muchísimos. O sea, me parece ya, bueno, un éxito total y rotundo. Así que, pues nada, hoy vengo, queridos amigos, con un sueño. I have a dream. Bueno, es casi una pesadilla. Pero bueno, lo digo porque como sois muy listos, yo sé que lo vais a pillar a la primera. Esto es un temita bastante chungo porque, como veis, el título también lo es: ¿Quién mató a Mickey Mouse? El culto. Y dices, bueno, a ver, hija bonita, ¿qué es el culto? Pues mira, tenemos que ponerle aquí un adjetivo calificativo que os va a ilustrar sobremanera. Es decir, el título sería: ¿Quién mató a Mickey Mouse? El culto Illuminati. Claro, y diréis, pues ya empieza esta mujer otra vez con los líos, a mezclarlo todo. Esos que dicen que soy una inconexa y una desordenada, pues con este vídeo se van a enfangar. Les va a flipar, les va a encantar, me van a poner verde, porque es un vídeo fritanga. Y como estamos en conspiranoia, ¿sabes? Si yo soy conspiranoide y tengo un canal, pues voy y lo suelto todo. A quien le guste, bien, y a quien no, pues ahí tiene 850.000 millones de vídeos hablando de 50.000 historias, ¿vale? Bueno, total, que yo me saco aquí al fallecido Andreas Faber-Kayser, un periodista y escritor catalán. Nos duró 50 años. Qué pena. Pero fíjate, voy a soltar aquí una perla. Si Andreas Faber-Kayser estuviera vivo hoy, tendrían que matarlo. Entendedme. Lo que quiero decir con esta frase tan malsonante es que fue un hombre, un investigador tan fino, tan audaz, tan sagaz y tan excelente en el sentido estricto de la excelencia de sus investigaciones, que no podría estar vivo hoy. Tal y como están las cosas, queridos amigos, Andreas Faber-Kayser pues tendría que estar con nosotros en la conspiranoia, pero no está, desgraciadamente. Sin embargo, nos ha dejado muchos libros que os recomiendo que busquéis. Os he puesto algunos por aquí. Y en este caso hago mención en concreto a una serie de artículos recogidos bajo el nombre de Mundo Desconocido que Andreas Faber-Kayser nos dejó para la posteridad. Mirad, en su artículo Hacia la muerte mental, escrito hace 30 años, estamos hablando de 1987, Faber-Kayser escribía: la libertad mental es la más íntima que nos queda, pero también esa nos la pueden controlar con excesiva facilidad. En este reportaje que escribió Faber-Kayser en 1987, él hacía una denuncia, pero también era un aviso. Y es que a lo largo de todas sus investigaciones comprendió que la guerra mental es la más limpia, la más impune, la que actúa sin que nadie se dé cuenta. Ni la guerra bacteriológica ni cualquier otro tipo de guerra es tan letal como la guerra mental. Sin duda se refería al que todos conocéis como proyecto MKUltra o proyecto de control mental de masas. Estos experimentos, como todos sabéis, se orientaron exclusivamente hacia la modificación del comportamiento, o lo que entendemos como lavado de cerebro,
Y estos experimentos se iniciaron a principios del siglo pasado. Es decir, en el periodo de entreguerras y en la segunda, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial y a posteriori, es cuando empiezan a dispararse estos experimentos de control mental humano. Se perfeccionaron, lógicamente, y se han seguido perfeccionando hasta nuestros días. Es decir, sabéis que estos experimentos se han llevado a cabo con ayuda de psicotrópicos, lo que son las llamadas drogas psicodélicas y el famoso LSD. Estamos hablando de la dietilamida de ácido lisérgico. Esta droga sintética que arrasó en los 60 y que, bueno, ya sería cuestión de otro vídeo, pero bueno, yo hago referencia a este ácido porque, fijaos qué curioso, aquí tengo que hablar del famoso libro El guardián entre el centeno. Señoras y señores, el libro de Salinger, que se ha dicho hasta la saciedad que es un libro que crea asesinos, esto es una distorsión de la realidad. Es decir, el LSD, la dietilamida de ácido lisérgico, proviene del cornezuelo. El cornezuelo es un hongo y es un hongo que crece en el centeno, en otros granos también, pero fundamentalmente en el centeno. ¿A qué hace referencia el libro de J. Salinger, El guardián entre el centeno? Exclusivamente al proyecto MKUltra, al LSD, a la droga psicotrópica con la que se hicieron experimentos del control de la mente humana. Y teniendo como fundamento básico de la guerra mental contemporánea el proyecto MKUltra, como todos sabéis, se hizo efectivo y se aplicó no solamente en las fuerzas militares en los Estados Unidos y en lo que hoy podríamos llamar la OTAN, es decir, los países implicados en el Tratado de Atlántico Norte, la NATO o la OTAN. Hoy tenemos que saber que la guerra mental ha sido extendida a toda la población, a todos y cada uno de los establishment. Estamos viviendo una guerra mental. Y aquí es donde viene el tema del culto Illuminati. ¿Os creíais que me había olvidado o que lo había mezclado todo tanto que ya no había manera? Bueno, pues casi. O sea, acabo de recuperar el conocimiento. Y os digo, I have a dream. Voy a hablar en clave de sueño. Me dormí y de repente empecé a soñar que alguien intentaba provocarme una especie de amnesia a voluntad, pero a voluntad de la otra persona. Creo que querían convertirme en un muñeco humano, o lo que es igual, destruirme la identidad como individuo, conseguir que me sintiera culpable, que pudiera denunciarme a mí misma. Querían conseguir instalarme un clima de inseguridad permanente, que pidiera clemencia y perdón por mis actos, cualquiera que estos fueran, aunque fueran inducidos por una causa errónea, que me sintiera constantemente autocriticada, culpable, pero además de una manera lógica, o sea, que mis deducciones siempre fueran culpabilizarme a mí misma. Perdí el conocimiento y cuando desperté me di cuenta de que pensaba, hablaba y actuaba exactamente igual que mi programador. Amigos, el programa MKUltra no solo es una realidad, sino que es actual, es permanente, no descansa. El sistema, el culto, no descansa. Y se sirve de la programación y de los programadores. ¿Esto qué significa? Amigos, el culto Illuminati se sirve fundamentalmente de la programación mental. El sistema, los Illuminati, son generacionales. Por tanto, el culto se aplica de manera generacional. Per secula seculorum, se toman su tiempo
generación tras generación para que la programación surta efecto, y ésta se lleva a cabo por escalas. Quienes practican el culto tienen una jerarquía de trabajo muy organizada. Son una gran organización y para funcionar bien requieren gente que esté bien entrenada en su trabajo, y eso significa que hagan su trabajo incluso sin pensar en él. Además, es secreto. Este grupo debe siempre tener gente completamente dedicada a no revelar, por supuesto, sus papeles en el culto, incluso bajo amenaza de muerte o de castigo. El culto requiere miembros que sean completamente leales al grupo y a sus líderes, que nunca, jamás cuestionen las órdenes que reciban. Y estas cualidades en el grupo aseguran la continuación del culto siglo tras siglo y que sus secretos nunca sean revelados fuera de su círculo. Mirad, todos ellos son personas frías, metódicas, impersonales y emplean cualquier método para estudiar el trauma y sus efectos en la personalidad humana. A ello se dedican los científicos del comportamiento, adscritos al sistema, adscritos al culto. Siempre su interés primordial es implementar programación y control del culto para que sea lo más eficiente posible y lo más duradero posible. Mirad, hay muchos empleos dentro del culto. Estamos rodeados de gente que lo practica. Lleva siglos ocupándose de que la gente adopte estas funciones y además que lo hagan gratis. Es decir, la razón por la que la gente está programada por el culto es para que crean que realmente están haciendo un bien a su familia y un bien al mundo entero. Es decir, la gente estamos siendo, unos más y otros menos, lógicamente, abusados por completo. El individuo está abusado por completo en favor del culto. Los medios de comunicación son fundamentales para perpetuar el culto. Siempre lo negarán. Sin embargo, sus noticias, sus proclamas, su programación, su entretenimiento siempre estará velando por el mantenimiento y la perdurabilidad del culto. El sistema se sirve de informantes, criadores, prostitutas, pornografía y, por supuesto, como digo, el personal de los medios de comunicación es fundamental. Amigos, son personas respetables en la sociedad. Nadie podría imaginar que tienen una doble vida. Están en todos y cada uno de los ámbitos sociales, en los medios de comunicación, en el sistema bancario y financiero, en el ejército, en el sistema educativo, pero desde los primeros pasos hasta el mundo de la investigación, sobre todo también en el mundo científico, fundamental. Por supuesto, ni que decir tiene en el gobierno de todo tipo, local, regional, federal, autonómico. Están en las iglesias, están en todo tipo de organizaciones. Venimos hablando poco a poco del sistema y todos ellos pertenecen al culto. Amigos, ¿quién mató a Mickey Mouse? ¿Tenéis alguna duda ahora? El título también lo es ¿Quién mató a Mickey Mouse? El culto. Y dices, bueno, a ver, hija bonita,
¿Qué es el culto? Pues mira, tenemos que ponerle aquí un adjetivo calificativo que os va a ilustrar sobremanera. Es decir, el título sería ¿Quién mató a Mickey Mouse? El culto Illuminati. Claro, y diréis, pues ya empieza esta mujer otra vez con los líos, a mezclarlo todo. Esos que dicen que soy una inconexa y una desordenada, pues con este vídeo se van a enfangar. Les va a flipar, les va a encantar, me van a poner verde, porque es un vídeo fritanga. Y como estamos en conspiranoia, ¿sabes? Si yo soy conspiranoide y tengo un canal, pues voy y lo suelto todo. A quien le guste, bien, y a que no, pues ahí tiene 850.000 millones de vídeos hablando de 50.000 historias, ¿vale? Bueno. Total, que yo me saco aquí al fallecido Andreas Faber-Kayser, un periodista y escritor catalán. Nos duró 50 años. Qué pena. Pero fíjate, voy a soltar aquí una perla. Si Andreas Faber-Kayser estuviera vivo hoy, tendrían que matarlo. Entendedme. Lo que quiero decir con esta frase tan malsonante es que fue un hombre, un investigador tan fino, tan audaz, tan sagaz y tan excelente en el sentido estricto de la excelencia de sus investigaciones, que no podría estar vivo hoy. Tal y como están las cosas, queridos amigos, Andreas Faber-Kayser pues tendría que estar con nosotros en la conspiranoia, pero no está, desgraciadamente. Sin embargo, nos ha dejado muchos libros que os recomiendo que busquéis, os he puesto algunos por aquí, y en este caso hago mención en concreto a una serie de artículos recogidos bajo el nombre de Mundo Desconocido que Andreas Faber-Kayser nos dejó para la posteridad. Mirad, en su artículo Hacia la muerte mental, escrito hace 30 años, estamos hablando de 1987, Faber-Kayser escribía: la libertad mental es la más íntima que nos queda, pero también esa nos la pueden controlar con excesiva facilidad. En este reporte, el sistema, los Illuminati, son generacionales. Por tanto, el culto se aplica de manera generacional. Per secula seculorum, se toman su tiempo, generación tras generación, para que la programación surta efecto, y ésta se lleva a cabo por escalas. Quienes practican el culto tienen una jerarquía de trabajo muy organizada, son una gran organización y para funcionar bien requieren gente que esté bien entrenada en su trabajo, y eso significa que hagan su trabajo incluso sin pensar en él. Además, es secreto. Este grupo debe siempre tener gente completamente dedicada a no revelar, por supuesto, sus papeles en el culto, incluso bajo amenaza de muerte o de castigo. El culto requiere miembros que sean completamente leales al grupo y a sus líderes, que nunca, jamás cuestionen las órdenes que reciban. Y estas cualidades en el grupo aseguran la continuación del culto siglo tras siglo y que sus secretos nunca sean revelados fuera de su círculo. Mirad, todos ellos son personas frías, metódicas, impersonales y emplean cualquier método para estudiar el trauma y sus efectos en la personalidad humana. A ello se dedican los científicos del comportamiento, adscritos al sistema, adscritos al culto. Siempre su interés primordial es implementar programación y control del culto para que sea lo más eficiente posible y lo más duradero posible. Mirad, hay muchos empleos dentro del culto. Estamos rodeados de gente que lo practica.
lleva siglos ocupándose de que la gente adopte estas funciones y además que lo hagan gratis. Es decir, la razón por la que la gente está programada por el culto es para que crean que realmente están haciendo un bien a su familia y un bien al mundo entero. Es decir, la gente estamos siendo Queridos amigos, ¿cómo estáis? Me alegro de volver con un nuevo vídeo. Quiero agradeceros ante todo vuestros comentarios, los likes, las suscripciones. Bueno, los comentarios me fascinan todos, incluso hasta los que me critican. Me parecen genial. Es lo que más me gusta, los comentarios. Y bueno, también tengo que decir que a lo mejor me dejo algunos sin contestar, ¿vale? Me vuelvo un poco loca porque son ya varios vídeos, son bastantes vídeos, creo que 57. Entonces, aunque, bueno, no somos muchos todavía, pero para mí somos muchísimos. O sea, me parece ya, bueno, un éxito total y rotundo. Así que, pues nada, hoy vengo, queridos amigos, con un sueño. I have a dream. Bueno, es casi una pesadilla. Pero bueno, lo digo porque como sois muy listos, yo sé que lo vais a pillar a la primera. Esto es un temita bastante chungo porque, como veis, como fundamento básico de la guerra mental contemporánea, el proyecto MKUltra, como todos sabéis, se hizo efectivo y se aplicó no solamente en las fuerzas militares en los Estados Unidos y en lo que hoy podríamos llamar la OTAN, es decir, los países implicados en el Tratado de Atlántico Norte, la NATO o la OTAN. Hoy tenemos que saber que la guerra mental ha sido extendida a toda la población, a todos y cada uno de los establishment. Estamos viviendo una guerra mental. Y aquí es donde viene el tema del culto Illuminati. ¿Os creíais que me había olvidado o que lo había mezclado todo tanto que ya no había manera? Bueno, pues casi. O sea, acabo de recuperar el conocimiento. Y os digo, I have a dream. Voy a hablar en clave de sueño. Me dormí y de repente empecé a soñar que alguien intentaba provocarme una especie de amnesia a voluntad, pero a voluntad de la otra persona. Creo que querían convertirme en un muñeco humano, o lo que es igual, destruirme la identidad como individuo, conseguir que me sintiera culpable, que pudiera denunciarme a mí misma. Querían conseguir
instalarme un clima de inseguridad permanente, que pidiera clemencia y perdón por mis actos, cualquiera que estos fueran, aunque fueran inducidos por una causa errónea, que me sintiera constantemente autocriticada, culpable, pero además de una manera lógica, o sea, que mis deducciones siempre fueran culpabilizarme a mí misma. Perdí el conocimiento y cuando desperté me di cuenta de que pensaba, hablaba y actuaba exactamente igual que mi programador. Amigos, el programa MK Ultra no solo es una realidad, sino que es actual, es permanente, no descansa. El sistema, el culto, no descansa y se sirve de la programación y de los programadores. ¿Esto qué significa? Amigos, el culto Illuminati se sirve fundamentalmente de la programación mental. El mensaje que escribió Faber-Kaiser en 1987, él hacía una denuncia, pero también era un aviso. Y es que a lo largo de todas sus investigaciones comprendió que la guerra mental es la más limpia, la más impune, la que actúa sin que nadie se dé cuenta. Ni la guerra bacteriológica ni cualquier otro tipo de guerra es tan letal como la guerra mental. Sin duda se refería al que todos conocéis como proyecto MKUltra o proyecto de control mental de masas. Estos experimentos, como todos sabéis, se orientaron exclusivamente hacia la modificación del comportamiento, o lo que entendemos como lavado de cerebro. Y estos experimentos se iniciaron a principios del siglo pasado, es decir, en el periodo de entreguerras y en la segunda, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial y a posteriori, es cuando empiezan a dispararse estos experimentos de control mental humano. Se perfeccionaron lógicamente y se han seguido perfeccionando hasta nuestros días. Es decir, sabéis que estos experimentos se han llevado a cabo con ayuda de psicotrópicos, lo que son las llamadas drogas psicodélicas y el famoso LSD. Estamos hablando de la dietilamida de ácido lisérgico. Esta droga sintética que arrasó en los 60 y que, bueno, ya sería cuestión de otro vídeo, pero bueno, yo hago referencia a este ácido porque, fijaos qué curioso, aquí tengo que hablar del famoso libro El guardián entre el centeno. Señoras y señores, el libro de Salinger, que se ha dicho hasta la saciedad que es un libro que crea asesinos, esto es una distorsión de la realidad. Es decir, el LSD, la dietilamida de ácido lisérgico, proviene del cornezuelo. El cornezuelo es un hongo y es un hongo que crece en el centeno, en otros granos también, pero fundamentalmente en el centeno. ¿A qué hace referencia el libro de J. Salinger, El guardián entre el centeno? Exclusivamente al proyecto MKUltra, al LSD, a la droga psicotrópica con la que se hicieron experimentos del control de la mente humana. Y teniendo